Muchas cosas, hay muchas cosas de las que uno puede hablar, unas puede compartir, pero no sé exactamente qué es lo que requerimos. O sea, dice la Biblia que Él es el pan de día y por eso le estaba preguntando, Dios, ayúdame a saber qué compartir el día de hoy. Y lo que me dio es un mensaje muy fundamental. Es como lo básico. Ahí voy a hacer unas series para que sepamos toda completamente la verdad. Entonces, como una pared sostiene el techo, no puedes tener un techo si no tienes las paredes. O un carro necesita llantas para, para que ande. De igual manera, el camino a Dios tiene un principio y, y tenemos que dar ese primer paso. Entonces, este mensaje es un mensaje muy básico, que a lo mejor la mayoría ya lo saben y ya lo entienden, pero quería explicarlo para, para que lo pudiéramos entender, porque estamos hablando de que somos guiados por Dios, ¿verdad? Que Dios nos habla. Pero si no has tomado una serie de pasos antes de llegar ahí, de nada sirve que quieras escuchar a Dios, porque no has empezado desde el principio. La, Nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto se puede definir en una sola palabra, en una promesa. Sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Todo Dios dentro de uno. Dios guiándonos y nosotros siguiéndolo. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo puede llegar una persona que no ha sido guiado por Dios, que no escucha a Dios, que, apenas ha empezado el camino? ¿Cómo llegas a ese punto? A Emmanuel, a Dios con él, que lo esté guiando todos los días. Entonces, empiezas de esta manera. Empieza el principio, lo más principiante sería el arrepentimiento, luego creer, luego eres guiado. Entonces empieza con arrepentimiento primero. Y vamos a ver bíblicamente lo que Dios piensa de las cosas. ¿Y por qué se tiene uno que arrepentir? Estaba yo platicando con una persona y dice, oye, pero ¿yo de qué? No soy una persona mala. ¿De qué tengo de qué arrepentirme? ¿A quién he ofendido? O sea, yo no hago cosas, no soy como aquellos que andan haciendo maldades. Yo soy una persona que no hace cosas muy malas. Entonces vamos a ver qué es el pecado, en primer lugar, y a quién ofende. Y para que podamos entenderlo, porque una persona no se puede arrepentir de algo que no entiende, y no cree, y no piensa igual. Entonces vamos a ver cómo ve las cosas Dios. Entonces, déjame compartir este primer mensaje. A ver si puedo aquí. Dice así la palabra: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, el pecado es infracción de la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios. ¿A quién estás ofendiendo cuando pecas? A Dios, porque hizo su ley. Entonces, en la manera más básica que uno puede pensarlo, es todos los que hacen un pecado están rompiendo la ley de Dios. Y yo sé que eso parece muy básico y lo podemos pensar así, pero no son las reglas que yo hago, no son las cosas que una religión te pone o que te dice que tienes que hacer, sino es que Dios puso unas ciertas leyes que nosotros tenemos que hacer. Y cuando uno quiebra esas leyes, entonces estás pecando y estás violando la ley de Él. Estás poniendo tus deseos sobre los que Él puso. Hay que decir, este es mi capricho y eso es lo que tú mandas. Entonces, yo puedo hacer o lo que yo quiero o lo que Él manda. Eso es el pecado. El pecado es decidir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que yo quiero en lugar de lo que Él manda. Y, y se puede sacar muchísimas razones por las cuales uno puede hacer eso. Es que a mí me gusta esto, es que yo crecí de esta manera, es que es un hábito, es que yo no sé. Muchas diferentes maneras, muchas razones se pueden poner, pero
al final de cuentas, sería todos los pecados ofenden a Dios y ponen tus deseos sobre sus leyes. Y, y, y la Biblia confirma eso también. Déjame compartir Salmos 51:4. Deja ver cómo va el próximo. Ok, dice así, contra ti solo he pecado y he hecho delante, disculpen, no estoy, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En otras palabras, el pecado fue ante Dios solamente. El pecado ofendió a Dios y esto fue hecho delante de los ojos de Dios. Entonces, la gente muchas veces no piensa que Dios lo está haciendo. Un ladrón se esconde de la policía y no lo hace enfrente de un policía. Va a pensar, va a querer robar y dice, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer esto enfrente de la policía. Y de igual manera, no lo hace. Un adúltero a lo mejor no lo hace el pecado enfrente de su esposa. Pero los pecadores pecan descaradamente, desenfrenadamente en la cara de Dios. ¿Por qué? No lo piensan. No piensan que Dios está ahí cuando lo está haciendo. Pero por eso lo estás ofendiendo, porque a los ojos de Él, sin importarte que te está viendo, sin importarte lo que te mandó, dice, ¿sabes qué? Tu actitud está diciendo, ¿sabes qué? Me vale lo que tú mandes, me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y como excusa, sacas, es que pues yo no pensaba que Dios me estaba viendo, o es que no me cruzó ese pensamiento. Pero por eso ofende a Dios, porque lo haces descaradamente a sus ojos. Son las reglas de Dios que Él te puso. Entonces, cuando una persona dice, te tienes que arrepentir, ¿de qué se tiene que arrepentir? Pues de quebrar la ley de Dios. Sería una cosa. Dios, me arrepiento de romper tus leyes. Pero ¿de qué más? De haberte ofendido. Porque estas eran tus leyes y yo te ofendí a ti. También de qué se arrepiente una persona. Me arrepiento de hacer las cosas en tu cara, sin que me hubiera importado hacerlo. De eso se arrepiente. No solamente de hacer las cosas, sino que las hiciste en la cara de Dios. David cuando pecó, él pensó que lo estaba haciendo a escondidas, pero dice que él lo pecó ante Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué uno se tiene que... ¿Por qué él hizo esas leyes? ¿Por qué, por qué tú tienes que seguir sus mandamientos? ¿Por qué tú tienes que obedecerlo? Vamos a ver el próximo. Ahí está. Comandos. Ahí disculpen, déjame compartir la, la página. A ver si puedo compartir. Mm, ¿Dónde está Zoom? A ver, Share, dale share en la barra de tareas abajo. ahí está. Ah, aquí está. Ahí se puede ver. Porque dice así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Los humanos fuimos hechos por Él, para servirlo a Él. Todo este mundo fue hecho por Dios y para Dios. Entonces, cuando uno peca, ofendes a Dios como su creador, robándole su derecho a tu vida. Déjame, déjame explicar.
esto imagínate que tú tienes un perrito y tú lo traes a tu familia, un cachorrito. Y tú piensas, este cachorrito va a hacer contento a mis hijos, va a ser muy leal, les va a traer gozo, los va a proteger en un día al futuro. Pero este cachorrito empieza a crecer y empieza a morder y a lastimar a tus niños, te empieza a destrozar las cosas ahí adentro, te empieza a hacer muchas cosas, lo que él quiere. Y tú hablas con el cachorro y le dices, oye, yo te traje aquí para que cuidaras con mis niños, para que les trajeras un gozo a mi familia, pero tú estás haciendo todo lo opuesto. Y el cachorrito dice, es que tú quieres que yo haga lo que tú quieres. Yo quiero hacer lo que yo quiero. A mí me gusta destruir el sofá. A mí me gusta morder. Tú me estás poniendo reglas que, que yo no quieres que yo haga. De igual manera, Dios te creó a ti. Te creó a ti para que fueras una bendición a este mundo, para que le trajeras gloria, para que hicieras cosas para Él. Pero en lugar de obedecerlo, le, le desobedeces. Entonces, dice la Biblia, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tú eres para Él. Entonces, cuando uno peca, en lugar de hacer las cosas que Dios te hizo que tú hicieras, para las que Él que te creó, tú completamente le estás volteando la espalda. Dices, no te voy a escuchar, no te voy a poner atención a lo que tú quieres que yo haga y voy a hacer lo que yo quiero. Es como un robotito. Tú traes un robotito aquí en la casa y le dices, ¿sabes qué? Yo te voy, haces el robot, voy a hacer que este robot haga estas cosas. Pero que el robot se te voltee y se te ponga en contra y dice, a mí me vale. Yo voy a hacer todo lo que yo quiero. ¿Qué harías tú con ese robotito? Dices, oye, yo te creé. ¿Por qué me estás traicionando? Yo te hice a ti. Te hice a ti con un propósito. De igual manera, Dios te creó a ti con un propósito. Tú tienes, Dios tiene un propósito para tu vida. Y cuando tú desobedeces ese propósito, le estás robando el derecho de Dios a tu vida. Estás pecando contra Él. ¿Qué emoción sentirías tú con, con ese animalito que hay que decir que tú compraste? Que dirías que lo trajiste a tu casa y lo tienes aquí en la casa. ¿Y qué pensarías tú de él? Tú le dirías, oye, este, cuidado, yo te traje aquí y yo te tengo aquí para el bien. ¿Te sentirías contento con él? ¿O te molestarías? Vamos a ver qué siente Dios. ¿Qué siente Dios cuando uno lo desobedece? Dice así la Biblia, en Jeremías 44. Aquí se puede ver el sentimiento de Dios. A causa de la maldad que ellos cometieron, para enojarme. ¿Ves que Dios se enoja? Y aquí menciona el pecado que estaban haciendo esas personas, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Entonces aquí puedes poner el pecado. El pecado para enojarlo puede ser desobediencia, puede ser adulterio, puede ser la falta de amor a tu prójimo. Entonces, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarle, el sentimiento que causa a Dios en su corazón el pecado es enojo. Y continúa, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable, que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad. Se derramó por tanto mi ira y mi furor. Dios, en este versículo, nos da a entender cómo ve Él las cosas. No solamente lo enoja, dice, lo llena de ira y de furor, sino que también ve el pecado como cosa abominable que Él aborrece. Entonces, por ejemplo, imagínate que una persona le dijera a Dios, es que lo que yo no veo mi pecado tan mal, yo no lo veo como que es cosa abominable, pero Dios en su amor nos deja ver las cosas desde su punto de vista. Para Él el pecado es abominable, Él lo aborrece y lo enoja. Entonces, ¿de qué se tiene uno de qué arrepentir? ¿De haber enojado a Dios? ¿De hacer cosas abominables?
descaradamente enfrente de su cara, de no convertirse de su maldad y, y, y de rechazar su autoridad sobre tu vida. Ahí mismo en Jeremías, continuando el versículo, am, Jeremías 44, déjame share, dice así, la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la iremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Estas palabras, mucha gente no las dice, pero las vive. Dios había mandado profeta al pueblo de Israel y el pueblo de Israel no estaba obedeciendo. Entonces, cuando una persona peca, le está diciendo a Dios, mira, lo que el pastor me ha dicho, lo que la Biblia me ha dicho, lo que la gente me dice, no la voy a oír, no voy a obedecerla, sino voy a hacer lo que yo quiera. Por eso Dios se ofende tan grandemente, porque estás diciendo, yo sé, Dios, que me has mandado, me has tratado de abrir los ojos, me has dicho cómo vivir, me has dicho qué hacer, pero no lo voy a hacer. Punto y se acaba. Voy a hacer cuando me pegue la gana. Y aunque las palabras no lo dicen, aunque tú no te daría vergüenza decirle a Dios, ¿sabes qué? Y decirle eso, el modo de vivir de un corazón no arrepentido que todavía continúa cayendo en pecado, le estás diciendo eso a Dios. Tú ya me dijiste lo que tengo que hacer, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. Y aquí puedes ver la gran paciencia de Dios, el gran amor de Dios para los que se rebelan y continúan en pecado. Fíjate bien de qué manera Dios los soporta, porque en lugar de darles el juicio contra aquellos rebeldes, les sigue dando otro día, y les manda otro mensajero, y les habla de otra manera, y les trata de abrir los ojos a esa gente que se ha rebelado y que continúa cayendo en pecado. Dios les demuestra su grande amor y su grande paciencia, dejándolos vivos, no castigándolos inmediatamente. Pero llega un punto en que Dios dice, ya basta, párale aquí, ahí mismo en ese capítulo, continuando, déjame, ahí mismo en Jeremías se puede ver, dice así, y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras. O sea, lo sufrió Dios hasta que ya no pudo. A causa de las abominaciones que habías hecho, por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy, porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová. Entonces, ¿qué no pudo sufrirlo más Dios, Jehová? El pecaste contra Jehová y no obedeciste la voz de Jehová, ni anduviste en sus leyes, ni sus estatutos, ni sus testimonios. Por tanto ha venido sobre vosotros este mal como hoy. Dios llegó a un punto en que ya no pudo sufrirlo más, en que dijo hasta aquí, ya basta. ¿Por qué? Por causa de la maldad. Entonces, aunque tú no lo pienses y lo razones así, tu maldad, tu pecado, cualquier de que puede ser glotonería, puede ser flojera, puede ser, no sé, cosas que tú piensas que es ser chismoso, hablar de la gente, falta de amor, cualquier tu pecado, tú puedes decir, este no tiene, no estoy dañando a nadie, pero dice la Biblia que no pudo sufrirlo más Jehová. Entonces él estaba sufriendo, él estaba soportándolo. Entonces cuando tú haces un pecado, Jehová es el que lo tiene que sufrir, lo tiene que aguantar. Dice, a causa de la maldad de sus obras. Y te dice, pecaste contra Jehová y no obedeciste la voz de Jehová. Entonces, lo que molesta a Dios
es el pecado. Aunque tú no lo pienses, cuando lo estás haciendo el mero acto, no significa que no lo estás haciendo contra él. Entonces, ¿de qué se tendría que arrepentir una persona? Sí, de todas las cosas que hizo mal, pero de rechazar la ley de Dios, porque no anduviste en la ley de Dios, de no escuchar su voz, porque él te trató de hablar, una cosa más, de no pensar que lo que estás haciendo es tan malo. Porque si Dios le dice que es maldad, pero tú no lo ves como maldad, te tienes que arrepentir de pensar de esa manera. Yo no lo veo como tú. Te tienes que arrepentir de que Dios lo ve esto como algo gravísimo y yo lo veo como cualquier cosa. Te tienes que arrepentir de a quién hiciste sufrir o a quién hiciste enojar, a quién traicionaste. Las leyes de Dios. Entonces, el arrepentimiento no es solamente por las obras que hayas hecho, sino también porque pedirle perdón porque a Él lo hiciste enojar y Él fue el que tuvo que sufrir todas las cosas. ¿Qué más causa el pecado? En Isaías 24, versículo 5, dice así: Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sepintero. Ese pacto sepintero es un pacto que Dios había hecho para siempre. Pero aquí lo que quiero enfocarnos es que veamos que la tierra se contaminó bajo sus moradores. Muchas veces la gente la mayoría de la gente que comete un pecado contra Dios, no piensa que la tierra se está contaminando cuando traspasan las leyes de Dios. Vemos la corrupción política que hay. Tú hablas con un político y dices, pues yo sí me sobornan y yo sí robo un poquito acá, pero ¿qué tan malo está? O sea, yo no estoy dañando a nadie, estoy robando dinero del gobierno. Y no piensan que su corrupción ayuda a la corrupción total de todo un país. De igual manera, Dios ve que cuando una persona peca, se contamina la tierra. Y si puedes pensarte solamente en tu edad, hay que decir, ¿cuántos pecados se cometen en una semana? Aunque sean en tu mente pequeños. Hay que decir, ¿sabes que yo nada más cometí 3 pecados en esa semana? Ok. ¿Cuántos, cuántos pecados cometiste en una semana? ¿Cuántos cometiste en un mes? ¿Cuántos has cometido en 30 años, 20 años, en toda tu vida? ¿Cuántos pecados no se hubieran cometido si tú no estuvieras aquí? Hay que decir, si Dios te hubiera quitado de este mundo hace 20 años, ¿cuánto pecado no se habría ahorrado en esta tierra? ¿Cuántas leyes no se hubieran sido quebradas delante de Dios? No se hubieran traspasado. Entonces, y si tú pudieras ver el daño que ha causado cada uno, el pecado que hiciste hace 5 años, el que hiciste hace 8 años, el que hiciste hace 9 años, y, y a veces no se ponen a pensar, un padre que le gusta más el dinero que ser buen padre, se la pasa trabajando, no guía a su hijo, porque no guía a su hijo se empieza a ir por un mal camino y pasan otra multitud de pecados. O sea, cuando una persona peca, hay consecuencias que van creciendo y creciendo y creciendo y multiplicándose en gran manera. Y la tierra se contamina, se corrompe a través del pecado. Entonces, si tú preguntaras, ¿de qué me tengo que arrepentir? De tu parte en contaminar la tierra. Porque en lugar de ser de ser un utensilio útil para Dios, ha sido un estorbo. No, no, no solamente un estorbo para Dios, sino hasta podemos decir que has sido un enemigo, has estado una maldición, porque cada pecado que tú no lo viste tan mal, a Dios delante de sus ojos contribuyó a la corrupción de esta tierra. Y puedes ver, no sé,
pensar en un hijo. Imagínate, un hijo se comporta mal y hace que su mamá caiga en pecado, la hace enojar. Y luego, porque la mamá está enojada y así se va. Chun, 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 chun. Y si tú te pones a pensar en tu vida, Dios ha puesto a hijos, ha puesto a esposos, ha puesto a amistades delante de ti. Y en lugar de traerlos a Dios, de ser una luz, entonces Dios te creó para algo. Y en lugar de traerlos y a ser una persona que habla por Dios a ellos, has vivido como tú quieres vivir. El pecado es tan horrible porque no Nacido solamente por ser el estudiante más joven en el pecado es tan horrible porque no solamente se daña a Dios, sino que se arrastra a otros, muchas veces a la gente querida con nosotros. Este, y la mayoría de la gente no lo piensa así. No piensa que a la gente que más ama a uno, que más dice querer, es a las que más arrastras con tu mal comportamiento. Dice la Biblia en Génesis 5:6. Déjenme para allá. Génesis 5:6 dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mire cuánta maldad era. Era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Mira que todos los pensamientos del corazón de ellos, ¿cómo es posible que todos los pensamientos? ¿Cómo? Porque una persona pecadora piensa en hacer lo que él quiere hacer. Un hijo de Dios piensa en lo que su padre quiere hacer. Entonces, como tú siempre estás haciendo lo que tú quieres hacer, entonces continuamente el mal. Y mira el pensamiento de Jehová, y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió es un corazón. Jehová se arrepintió. ¿Para qué hice el hombre en la tierra? De haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, ¿qué es un mal sin límite y continuo? ¿Por qué? Porque los impíos piensan en impiedad. ¿Qué es la impiedad? Todo lo que sale del egoísmo, del yo. Yo quiero hacer esto. Yo quiero. ¿Por qué miento? Porque no quiero que me cachen. ¿Por qué adultero? Porque me gusta ella. ¿Por qué todo lo que yo quiero hacer lo hago para mí? Eso me hace a mí un pecador. Entonces todos los pensamientos de un pecador son continuamente rebelión contra Dios, porque no están buscando los planes de Dios, no están buscando el deseo de Dios, no están buscando las metas de Dios, están siguiendo sus propios planes. Y ves, cuando una persona hace eso, le duele a Dios en su corazón. No le duele la pierna, no le duele la cabeza, no le duele el estómago, le duele el corazón. Y dices, ¿cómo le va a doler el corazón si Dios es un espíritu? Si tú lo puedes pensar, es cuando, por ejemplo, si una mujer te engaña, si tu marido te engaña. Cuando te engañan, lo que te duele es el corazón. De igual manera, cuando uno de la creación de Dios peca contra él, lo que le duele es el corazón. Am, un pecador obedece sus propios deseos y no obedece los deseos de Dios. Entonces, ¿de qué tendrías que arrepentir? Te tienes que arrepentir no solamente de pecar continuamente, porque continuamente viviste a tu manera, sino también de haber lastimado el corazón de Dios. Tienes que ver y entender y creer que tu comportamiento ha lastimado a Dios. Imagínate que una persona hace algo contra ti
y viene y a la ligera te dice, oye, perdóname. Y tú ves que ni le importa que te dañó, que ni le vale que te haya causado dolor, sino todo lo contrario, solamente quiere que no lo castigues. Solamente quieres que no lo metas a la policía. Y tú le dices, oye, pero me dolió mucho lo que me hiciste. Sí, pero por favor no le digas a la policía. Una persona verdaderamente arrepentida reconoce y entiende que su comportamiento ha lastimado el corazón de Dios. ¿Y qué merece una persona que, que ha dañado el corazón de Dios, que ha quebrantado sus leyes, que nunca hace las cosas descaradamente enfrente de él? ¿Qué merece tal persona ante los ojos de Dios? Este versículo es muy famoso. Dice así, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merece un pecador. La justa recompensa, dice, la paga, el sueldo, el sueldo, lo que te sacaste, lo que te ganaste del pecado es muerte. ¿Qué es esa muerte? Porque muchos sabemos y conocemos a gente que peca todos los días y no muere de inmediatamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esa muerte? Es una separación eterna debido al pecado. Esa separación se empieza aquí y continúa para siempre, a menos que haya una reconciliación. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios. Cuando tú pecas, dice la Biblia que nuestros pecados nos separan de Dios. Entonces, por eso termina una persona en el infierno donde Dios no está, porque el pecado separa y esa separación es lo que la Biblia llama muerte. Se empieza aquí y se continúa en la eternidad, en el infierno. Cuando tú vives haciendo lo que tú quieres, tu voluntad, estás en rebeldía de Dios, te haces enemigo de Dios y eso te separa de Dios. Físicamente estás vivo, pero como e- en el espíritu estás separado de Dios, dice la Biblia, eso lo llama muerte. Entonces la paga del pecado es muerte. En Juan 5:24 dice así, déjame, Juan 5:24, de cierto os digo, es Jesús hablando, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál muerte? Esa muerte del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, esa paga que era muerte, ha pasado de muerte a vida. Mira, aquí dice, crea al que me envió. ¿Qué es creer al que le envió? ¿Qué es creer a Dios que envió a Jesús? ¿Crees lo que dice? ¿Crees en lo que Él manda? ¿Crees que lo que Él dice del pecado es verdad? Si Dios ve que el pecado es grave, tú le crees y lo ves de igual manera. Si Dios cree que, el pecado es gravísimo y tiene muchas consecuencias, tú también lo crees de igual manera. Si Dios eh, crees en las metas que Dios puso para tu vida, crees en los valores que Dios tiene para ti, entonces cuando tú crees de igual manera que Dios cree, ves al pecado como Dios lo ve. Y cuando tú lo ves como Dios lo ve, te da el mismo coraje que Dios le da, te da el mismo, lo aborreces como Dios lo aborrece y pasa de vida, de muerte a vida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué causa el pecado? O sea, ¿a dónde nos lleva el pecado?
Si tú dices, sabes que yo no lo veo de esa manera, yo no, yo no lo voy a ver de la manera que Dios lo ve. Voy a compartir un Mateo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El pecado causa castigo eterno. No solamente trae consecuencias en esta vida, en los años que Dios te dé. No sé si Dios te ha dado 30 años, 40 años o 70 años. No solamente trae consecuencias en esta vida, pero trae consecuencias eternas. Dice, irán estos al castigo eterno. Castigo eterno porque nunca van a dejar de sufrir. Para siempre van a estar separados de Dios. En esta tierra, si uno decide no obedecerle a Dios, y Dios te da, por ejemplo, 20 años de vida, te dio 20 años de oportunidades, y tú decides continuar viviendo a tu manera, Dios te va a dejar que continúes viviendo a tu manera, lo que tú decidiste. Y vas a ir al lugar donde la gente vive a su manera, que no obedecen a Dios. ¿Qué tipo de castigo provoca esta rebeldía, el pecado? Te hago 3 versículos, nada más para compartir en breve lo que la Biblia dice. Donde irán esa gente sería donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto lo repite Jesús 2 veces en Marcos 9, 43 y 48. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. He escuchado testimonios que gente que ha ido, dice haber visto el infierno y donde ve a gusanos que donde se comen la gente, el espíritu de ellos vivos. Mateo 13:42 dice, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. El pecado es tan grave porque te lleva a un lugar muy horrible, muy feo, y tiene unas consecuencias muy graves. El, las consecuencias van conforme a la gravedad de la situación. Unas consecuencias muy fuertes nos demuestran que esas acciones son muy malas. En Mateo 25, 41 dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado al diablo y sus ángeles. Dios no hizo el infierno para los humanos, lo preparó para el diablo. Y el diablo dejó de ser ángel cuando decidió seguir sus propios deseos. Y Dios preparó un lugar para él. Tú eres desobediente, va a ser un lugar donde va a poner desobediencia. Pero el diablo ha engendrado, se puede decir, a muchos que se comporten como él. Y los que Dios se comportan como él van al mismo lugar que Dios preparó para el diablo y para sus ángeles. Mira que no fue preparado para los humanos, fue preparado para el diablo y Satanás y todos los demonios. Pero el pecado te lleva a ese mismo lugar de un diablo. ¿Qué más causa el pecado? ¿Qué más causa el pecado? Isaías 53 es uno de los libros o capítulos mesiánicos. Dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí está hablando de Jesús. Jesús fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El pecado causó la muerte a Jesús. Mira la gravedad, y a veces no lo pensamos de esa manera. Y es más, la mayoría del tiempo, cuando la gente peca, no toma en cuenta de lo que causó el pecado. Imagínate que uno de tus hijos comete un crimen, vamos a decir que maneja con negligencia, que anda ahí de fiestas, no le importa cómo va manejando y va y atropella ciertas personas. Y hay unos peatones ahí y los destroza. Llevan a tu hijo delante del juez y dicen, mira, esta persona andaba muy distraída y toda esta gente sufrió por lo que él hizo. Y tú corres a interceder delante del juez. Le dices, juez, por favor, no lo castigue, castígueme a mí en su lugar. Y el juez te mira y te acepta y dice, ¿sabes qué? Él hirió a mucha gente, los destrozó. Ahora, si tú quieres pagar por él, pues te vamos a hacer pedazos a ti. Y tú pagas y a ti te rompen, te hacen pedazos, te rompen, no sé, las costillas, el pie, mientras tu hijo queda libre. Pero tu hijo, en lugar de caer de rodillas y agradecerte, él sale de ahí totalmente indiferente. Él se sube al carro y sigue conduciendo con la misma negligencia de antes. ¿Tú qué sentirías? De que a ti te dieron la golpiza, tú recibiste el castigo por lo que él había hecho y a él no le importó. Y él va y continúa haciendo lo mismo que causó que esa gente sufriera y que tú mismo, que tú te sacrificaste por él, sufrieras. Bueno, de igual manera, los que pecan son indiferentes al sacrificio del Dios mismo que hizo por ellos. Entonces, ¿de qué se tienen que arrepentir? De la total indiferencia, no solamente de pecar en su cara, sino que continúan haciendo lo mismo que hizo que Jesús sufriera por ellos. ¿Qué más causa el pecado? Y esto lo hablamos hace ratito, ahí mismo en Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice, pero vuestras iniquidades serían vuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Eso es lo que causa el pecado. Te divide. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Adán y Eva los corrieron del jardín. Tu pecado te separa de Dios. Él te hizo, recuerda que todas las cosas son por Él y para Él. Pero una decisión que tú tomas te separa de Él. Y si ese reconciliación nunca viene y tú mueres separado de Él, llegarás a un lugar que está continuamente separado de Él, que significa el infierno, el Hades. El arrepentimiento, entonces, involucra arrepentirte de haber estado separado, de haber causado una separación entre tú y Dios. Reconocer que el pecado te separó de Dios y que llegó a un punto donde Él ya no dejaba de escuchar. Entonces, ¿de qué se arrepiente uno? Se arrepiente también no solamente de haber pecado descaradamente enfrente de Él, no solamente de que te valió y sigue haciendo las mismas cosas con indiferencia, lo que Él sufrió, sino también de que lo que tú hiciste te separó de Él. Ah, ¿Por qué te separa? Porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo de siempre. Él,
cuando el ángel Lucifer dejó de ser ángel y empezó a ser un diablo, hablamos de esto la vez pasada, él dijo, subiré y seré semejante al Altísimo. Él empezó a querer hacer su propia voluntad. Voy a compartir la pantalla. Dice, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Cuando uno peca, tiene una actitud satánica. Yo haré lo que yo quiero hacer. Por eso la Biblia en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el deseo de Satanás? El deseo de Satanás es hacer su propia voluntad. ¿Tú quién eres para mandarme? ¿Tú quién eres para decirme esas reglas? Si a mí me gusta hacer esto. De igual manera, una persona que peca tiene una actitud satánica y hace los deseos de su padre. ¿Por qué son los deseos de él? Porque Dios tiene deseos y también Satanás tiene deseos. Dios desea que hagas su voluntad y le traigas gloria y honra. Satanás desea que tú desobedezcas a Dios y hagas lo que tú quieres. Entonces, cuando uno peca, tú haces la voluntad de Satanás. Por eso dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre, porque no son los deseos de Dios, son los deseos del enemigo de Dios. Entonces, cuando uno se arrepiente, te tienes que arrepentir no solamente de que haber estado separado de Dios o de que has sido indiferente a Dios, sino tienes que arrepentirte de haber estado haciendo continuamente los deseos del enemigo de Dios, de Satanás, del diablo. Tienes que ver y entender, y no puedes decirlo solamente de aquí, sino tienes que creer realmente, oyes, fíjate que sí, fíjate que ahora me doy cuenta que los deseos del diablo estaba haciendo. No, hombre, cuando te cae el 20 llegas a Dios y dices, oye Dios, perdóname. Realmente ya cambias tu actitud porque ahora reconoces y entiendes y ves las cosas claramente. Un verdadero arrepentimiento tiene que verse y salir del corazón y decir, ¿sabes qué? Yo antes hacía los deseos del diablo. Ahora voy a hacer los deseos de Dios. Eso es un arrepentimiento. Te arrepientes de haber hecho los deseos del diablo, de hacer tu voluntad sobre la voluntad de Dios, de haberte alineado con Satanás en lugar de con Dios. Un versículo para verlo bien, bien clarito y nos quede bien claro. Voy a ir a otro versículo en Primera de Juan. Primera de Juan. Voy a leer dos versículos. Dice así. El que practica el pecado es del diablo. Pero hermano, yo no creo eso. No importa lo que uno crea. Dios dice que todos los que practican el pecado son del diablo. Y te dice por qué. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? Ese pecado que desde el principio hacía el diablo. Para eso vino Jesús, para deshacer esas obras, deshacer esos pecados. Y luego te explica otra vez, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y tú puedes decir, ¿qué estoy manifestando? ¿Estoy manifestando un hijo de Dios o estoy manifestando un hijo del diablo? Y te dice, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Yo hago justicia y yo amo a mi hermano. En otras palabras, todo pecado se puede decir que es falta de amor. Falta de amor a Dios, falta de amor al prójimo. Es una injusticia. Y nos queda claramente en la Biblia. Entonces, ¿de qué se tiene uno de que arrepentir? Se tiene que arrepentir no solamente de haber hecho los deseos del diablo, sino de ser un hijo del diablo. Y te tienes que arrepentir de todo corazón y deshacer las obras que él hacía. Y mientras uno
no lo crea de corazón, no lo admitas, jamás podrás ser hijo de Dios, porque jamás vas a poder ver las cosas como Dios las ve. Y, y si uno dice, no, pues yo sí creo esto, pero no lo crees de aquí, no lo ves de una manera que Él lo ve, no se puede porque no ves las cosas de esa manera. Entonces, ¿de qué se tiene que arrepentir más? No solamente de hacer los deseos del diablo, pero de ser un hijo del diablo. Y cuando tú eres un hijo de Satanás, como dice la Biblia, eso te hace un enemigo de la santidad, un enemigo de Dios. En Romanos 8:7 dice así. Romanos dice, ahí está, 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. Enemistad te hace enemigo contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Los designios de la carne te hacen enemigo con Dios. Estás en una guerra con Dios. Entonces, no solamente cuando una persona se arrepiente, se arrepiente de pecar descaradamente de Dios, de haberle valido que golpearon a su hijo por tus pecados, también te arrepientes de ser un hijo del diablo, pero de más, ¿qué más te tienes que arrepentir? De ser un enemigo, porque los pecados hacen una enemistad, te hace un enemigo de Dios. Entonces, ¿de qué más se tiene que arrepentir? De ser un enemigo. ¿Qué más dice Dios del pecador? ¿Y cómo ve Dios al pecador? Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. En otras palabras, odias la santidad. Pero es que yo no lo aborrezco, yo sí lo quiero hacer, pero la Biblia dice que sí lo aborreces. Aunque tú no creas que lo aborreces, Él, que es la verdad y la vida, dice que tú lo aborreces. Entonces, todo aquel, si tú haces malo, aborreces la luz. ¿De qué te tienes que arrepentir? De haber aborrecido, odiado la luz. Y aunque tú puedes decir, es que yo no creo que yo odio lo bueno, yo sí lo quiero. Bueno, eso es lo que tú crees y está bien, tú tienes todo derecho para creer todo lo que tú quieras. Pero la Biblia dice, y Dios que conoce todo y siempre está en lo correcto, Él dice que una persona que hace lo malo aborrece la luz. El pecado endurece el corazón. Hay muchos ejemplos de muchachitos que se jugaron juegos de, no sé, de pistolas y van y hacen lo mismo, porque se fueron totalmente desensi- desensitized a las cosas que vieron con los ojos. De igual manera, cuando una persona peca, el corazón se le va endureciendo. Cuando la palabra de Dios en la Biblia es luz, y esa luz, ese calor del sol, puede hacer una cosa, puede derretir el corazón, como un hielito, se puede derretir y hacer agüita, o se puede hacer más duro, como imagínate el lodo. Sale el sol, le llega la luz de arriba y hace la tierra más dura. De igual manera, el corazón, cada vez que se peca, se va haciendo más duro, y cuando se recibe luz, hace una cosa al corazón, o se derrite o se hace más duro. Dice la Biblia, deja ver, voy a compartir un versículo más. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañador y endurece el corazón. Y lo que causa ese endurecimiento es que continúes haciendo esas cosas. Continúes y no veas la gravedad del pecado. No puedas entender de qué se tiene que arrepentir uno. No puedas ver a quién dañaste o comprender que dañaste a Dios. No puedas creer ni aceptar que Dios te va a torturar por una eternidad. Y el pecado te quiere engañar y decir, no, es que a lo mejor a otros sí, pero tú al menos tienes cosas buenas. Y te engaña el pecado. Te dice muchas mentiras y te endurece. Entonces, este mensaje solamente es lo que uno puede ver a través de la Biblia, cómo Dios ve el pecado y de qué te tienes que arrepentir. Tú puedes ir más profundo y estudiar por la palabra y entre más ves, más luz te da y más puedes ver y entender cómo Dios ve el pecado. Y qué tan grave, ya puedes entender, oye, sí es cierto, estoy pecando descaradamente de Dios enfrente de su cara todos los días y me vale. Y luego lo estoy tratando de manipular, le digo perdóname y luego lo vuelvo a hacer, o sea, y ya puedes entender claramente cómo Dios ve las cosas. Y tú mismo puedes checarte si estás arrepentido o no. Un arrepentimiento, voy a terminar con esto para explicar, porque a lo mejor muchos no saben qué significa la palabra, cómo saber si tú estás arrepentido o no. Entonces, un arrepentimiento tiene cuatro partes básicas. Lo primerito es dejas de hacer lo malo, de inmediato. O sea, cuando tú entiendes que algo está mal, el primer paso del arrepentimiento es lo dejas de hacer. Reconoces que sí puedes, porque el engaño del pecado te va a decir es que no puedo porque son hábitos, no puedo porque la manera que yo crecí, no puedo porque mi papá me hizo esto, no puedo porque la manera que... y un chorro de cosas. Pero el primer paso del arrepentimiento es reconocer que sí puedes y dejarlo de hacerlo. De inmediato. No es de que antes decía 50 mentiras, hoy voy a decir 20, el año próximo nada más voy a decir 10 y en 3 años voy a nada más decir 2 al año. No, de inmediato lo dejas de hacer. Igual que una persona te dice, ¿sabes qué? Yo antes te robaba, me arrepiento, ya no te voy a robar. No es de que tú no pensarías que está arrepentido cuando te digo, ¿sabes qué? Te voy a robar menos. Antes te robaba del carro y de la casa y de tu trabajo, ahora nada más te voy a quitar los cheques. Tú dirías, no estás arrepentido. O sea, lo paras de inmediatamente todo. Es el primer punto. Segunda parte del arrepentimiento. Te sientes mal por haber hecho lo malo. Odias lo que antes amabas. Y eso es una manera donde mucha gente se traba porque quieren dejar de hacer las cosas que todavía les gustan. No lo ven de forma diferente. Los pasajes que hoy compartí es para ayudarte a que tú puedas ver las cosas como Dios las ve. Y cuando las ves de forma diferente, cambias tu mente. Por ejemplo, una persona que está en una dieta, pues todavía le gusta la comida que no tiene que comer. Y trata duro y trata y lo hace a lo mejor por una semana. Unos duran un día, otros una semana, otros duran 3 meses, pero muchos vuelven a seguir cayendo por vida. ¿Por qué? Porque todavía le gusta la comida que les dicen que no deben de comer. Entonces, ¿cómo puede pensar una persona que le gusta cometer cosas, dejarle de gustar? La manera que te deja de gustar es cuando ves las cosas diferente. Hay que decir, a ti te gusta una sopa y tú sabes que esa sopa te gusta mucho, pero alguien te dice, esa sopa te está engordando, deja de tomarla. Y tratas de no comerla, pero hueles el olor, qué rico huele, y vuelves a caer, y vuelves a comerte esa sopa. Y te vas, ya no voy a comer esa sopa, porque estoy engordando mucho, y dejas de comer la sopa, y otra vez ves la sopa, y ay, como quiera vas ahí al puestecito y compras esa misma sopa. Y así te la pasas. Puedes pasar un día, puedes pasar 3 días, puedes pasar hasta 2 meses sin comer la sopa, pero de repente otra vez ahí caes. ¿Te gusta la sopa?
La ves igual como algo delicioso que a ti te gusta mucho. Pero imagínate que alguien te dice, oye, esa sopa la están haciendo con agua sucia. Sí, es agua del baño, ahí los orines de la gente. Te dan un asco, oye, ¿cómo que los orines de la gente? Sí, lo sacan ahí de la taza, es gente pobre, y van a sacar ahí de los baños, sacan el agua. La tentación de ir a tomar agua de baño se te quita. Oye, esa sopa ya no importa qué bonito huela la sopa, a ti te dirá un asco. ¿Cómo crees? Te dirá un asco de habértela comido y ay, hasta te limpiaría los dientes. Qué asqueroso. ¿Por qué? Es la misma sopa que comías antes, pero ahora lo ves de una manera que te da disgusting, te da asco, aunque seas la misma sopa. Ya la entiendes las cosas diferentes. Entonces, el pecado, vas a seguir haciéndolo y cayéndolo mientras te siga gustando. Los versículos que di y hay muchísima más. Puedes irte profundo, eso nada más fue algo superficial, pero puedes ver la Biblia y ves, oyes, me hace hijo del diablo y eso a lo mejor te puede ayudar a cambiar la mente. Antes que algo que te gustaba hacerlo, dices, cuando ya lo entiendes, oye, yo no quiero hacer eso, o estoy haciendo las cosas enfrente de Dios descaradamente. No, hombre, cuando tienes que cambiar la mente de algo que sí te gustaba a algo que ya no te guste. Y para que no te guste, tienes que verlo de la manera que Dios lo ve. Porque si lo sigues viendo de tu manera, es algo chiquito, es algo que todos tropezamos, es un pecadito, cualquier otra excusa que tú le pongas y no lo veas como algo tan grave. Es grave porque causa separación de Dios, es grave porque castigaron al mismo Hijo de Dios, le pusieron clavos aquí por aquella mentirita, no fue una mentirita, fue una mentirota, porque le pusieron un clavo aquí y cuando ya las ves las cosas igual que Dios las ve, cambia tu mente. Entonces, el primer punto de arrepentimiento, dejas de hacer lo malo cuando lo entiendes. Segundo, lo ves de forma diferente. Si no lo ves de forma diferente, aunque lo dejes de hacer, no te has arrepentido. Tercer punto de un verdadero arrepentimiento, dejas de hacer todos los pecados. Un pecador continúa siendo pecador mientras tenga al menos un pecado. Hay que decir que antes tenía 100 pecados y te quitaste de 95. Nada más te quedaste con 5 chiquitos. Sigue siendo un pecador. Un mentiroso que nada más dice 2 mentiras al día sigue siendo mentiroso. O sea, el verdadero arrepentimiento, ¿de qué te arrepentiste? Te arrepientes de rebelarte a la voluntad de Dios y de haber hecho tu propia voluntad. De eso te arrepientes. Te arrepientes de haber lastimado a Dios. Te arrepientes de haberte separado de Dios. Te arrepientes de todo lo que hablamos hace ratito. Y te arrepientes de todos. Es como si una persona, hay que decir que viene a tu casa y te roba, te dice de maldiciones y te golpea. Tiene 3 pecados contra ti. Y eso, pues tú no quieres andar junto con él. Lo quieres andar separado. Lo ves y le sacas la vuelta y dices, te me va a robar y me va a golpear. Igual, el pecado te separa de Dios. Pero un día viene la persona y te dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a golpear y ya no te voy a decir de maldiciones. Y tú te quedas, pero ¿todavía me vas a robar? No, sí, robar sí, pero ya me arrepentí de haber pecado contra ti. Yo le digo, pero si realmente estás arrepentido, tienes que dejar todo, tienes que dejar de robarme, que dejar de decirme maldiciones, o sea, toda la cosa tienes que dejar de hacerlo. De igual manera con Dios. No puedes venir a Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Me arrepiento de estos 18 pecados, pero me voy a quedar con estos 2 chiquitos. No, te arrepientes totalmente de todo y de todos al mismo tiempo para siempre. Dice, ¿sabes qué? Ya jamás voy a hacer mi voluntad. Aunque yo quiera mentir, no voy a mentir, voy a decir la verdad. Ya voy a dejar de hacer todas las cosas malas. Entonces, el tercer punto. El primero, un verdadero arrepentimiento, dejas de hacer lo malo. El segundo, te sientes mal por haber hecho lo malo. El tercero, del verdadero arrepentimiento, dejas de hacer todos los pecados. No puedes quedarte uno, porque si sigues siendo uno, sigues siendo un pecador y sigues siendo enemigo de Dios. Y por último, de un verdadero arrepentimiento, tienes frutos de arrepentimiento. ¿Qué me refiero a fruto? Que no es suficiente dejar de hacer lo malo.
sino un verdadero arrepentimiento hace lo opuesto. La Biblia nos da un ejemplo. El que robaba, no roba. Ahí no tiene fruto. Ahí no está completamente, el arrepentimiento no está completo. Para que el arrepentimiento dé fruto, dice, ahora que trabaje con sus manos para darle a otros. Ah, ahí está el arrepentimiento. No solamente dejó de, de, de robar, sino que también ahora empezó a trabajar. ¿Ve? Se buscó un trabajo. ¿Para qué? Para poder dar. Entonces, así todos son todos los pecados. El que decía maldiciones, ¿verdad? Antes tenía una boca sucia, chistes sucios. Ahora deja de decir los chistes sucios. Deja de decir cosas, maldiciones. Pero no solamente eso. Ahora con su boca alaba a Dios. Ahora con su boca predica. Ese es un verdadero arrepentimiento. El amargado o el que odiaba, ¿verdad? No le caía mal a la gente. Ahora no solamente los deja de odiar, sino que demuestra su amor con ellos diariamente. Deja el odio, deja la amargura y les demuestra el amor. No una vez, toda su vida, el resto de su vida. Porque ya ve las cosas como Dios las ve. El peleonero que antes siempre andaba ahí, ahora ¿qué pasa? No solamente se deja de pelear, sino hace paces. Va, busca la paz. El avaro que se hacía riquezas en este mundo, quería hacer más dinero, ahora no solamente deja de ser un avaro, sino ahora es generoso y usa lo que Dios le dio a él para el reino. Antes no, ¿cuándo? De igual manera, un verdadero arrepentimiento tiene los 4 puntos. Deja de hacer todo lo malo, te sientes mal por haberlo hecho, lo ves de manera diferente, dejas de hacer todas las cosas malas y tienes frutos de arrepentimiento, que fruto significa lo dejaste de hacer y ahora haces lo opuesto. Pero esto todo viene natural, no tienes que memorizártelo en tu mente. Cuando tú ves, le crees a Dios, pasas de muerte a vida. ¿Qué me refiero a que le crees a Dios? Tú crees lo que Dios dice de tu pecado, sea la mentira. Antes te gustaba mentir porque le decías cosas a la gente y los manipulabas de esa mente. Pero ahora, vamos a ver, lo dejas de hacer, ¿verdad? Antes te gustaba, ahora te sientes mal por eso. ¿Por qué te sientes mal? Porque ves cómo dañaste a Dios, cómo sufrió Él por ti. Y antes, y no solamente cuando te sientes mal por haber dicho mentiras, ¿qué te causa eso? Que ahora digas la verdad. Y no solamente no quieres dañar a Dios con tus mentiras, sino también con tu egoísmo, con todos los otros pecados. Entonces no te tienes que memorizar todos los puntos de un verdadero arrepentimiento. Cuando tú veas el pecado de la manera que Dios lo ve y le creas a lo que Él dice acerca del pecado, automáticamente te lleva a un verdadero arrepentimiento, porque ya crees lo que Dios dice acerca del pecado. Con esto concluyo este mensaje. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos abiertos para la pregunta, o si no, ahí nos vemos la próxima semana. La próxima semana.